Ya estamos de regreso y vámonos este viernes de análisis político. Ya está con nosotros Tino. ¿Cómo estás, Tino? Muy buenas noches de estar nuevamente en este foro. Muy bien, adelante. Muchísimas gracias. Quisiera hablarles sobre algo muy importante que pasó esta semana en la Cámara de Senadores específicamente. Y es que esta semana se discutió las reformas de no nepotismo y no reelección que sin duda alguna crearon alguna polémica dentro de los legisladores y algo que no vimos el sexenio pasado, que es el enfrentamiento ideológico de varios senadores o legisladores con la idea que tiene la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo. Pero vayamos por partes. Hace unos cuantos meses, la Presidenta Claudia Sheinbaum presentó al Senado de la República una propuesta de reforma en la cual proponía que no se pudiera heredar un cargo en el sentido de nepotismo en este sentido: que si una persona estuviera en el cargo, por ejemplo, de gobernatura, no podría su hermano, su esposa, sus hijos o alguien por el estilo ser el siguiente gobernador. Y de la misma manera que si un presidente de la República existía en el cargo, no pudiera dejar en el cargo a su hijo, a su hija, a sus padres o algo por el estilo. Y tampoco se podría reelegir un puesto. ¿En qué sentido? Básicamente que si yo, por ejemplo, era diputado local, no podría volver a ser diputado local en la siguiente legislatura. Es decir, sí podría ser diputado, pero en otro momento, pasados los 3 años o después de haber ocurrido otra legislatura. Entonces, básicamente no se permitía que un funcionario se perpetuara en el cargo, ni tampoco que le permitiera a sus familiares directos ponerse o quedar en un cargo público, que sin duda alguna el hecho de que esto no se permita puede provocar que no exista este encubrimiento en donde primero voy yo y después tú para encubrir las cosas que hicimos durante el gobierno. Estas dos reformas que iban a ocurrir y que no se permitiría más estos temas desde el partido oficialista, sin duda significaban algo muy positivo para México. No queremos ya más en ningún momento y en ninguna parte de la política que estos caciques legislativos se sigan replicando, ni tampoco que familias enteras pasen por el poder, como por ejemplo ha sido el caso de Zacatecas, en donde primero Monreal ha sido el gobernador de Zacatecas, luego su hermano y hoy se perfila su otro hermano para ser gobernador de la misma entidad. Sin embargo, empezó a ocurrir que varios senadores iban a ser afectados por estas reformas, tal como el caso de Salgado Macedonio. Salgado Macedonio es un senador cuya hija es actualmente la gobernadora de Guerrero. Y mucha gente piensa, y así va a ser, que él quiere concursar para ser después gobernador del estado de Guerrero. Entonces, esta reforma por la cual él tendría que votar a favor iba a ser básicamente el impedimento para que él se convirtiera en gobernador. Entonces ahí empezaron a existir ciertas pugnas, las cuales mostraban ya alguna división dentro del grupo y algunos problemas a la hora de aprobar. Esta misma división ha empezado a aparecer en Morena con ciertas decisiones como por ejemplo la afiliación del expanista Yunes. Recordemos que él fue el senador que le dio el voto a los morenistas para poder pasar la reforma al Poder Judicial Federal. Después de este voto tan polémico, el PAN lo elimina de su grupo y lo que ocurre es que Morena lo acoge dentro de sus filas. Pero los morenistas de Veracruz, del estado de Veracruz, dijeron no estamos de acuerdo en ningún sentido con que este personaje pertenezca a Morena. Por lo tanto, en redes sociales se empezó a ver una división y un conflicto que no era común, por lo menos públicamente, dentro de las filas de Morena. Entonces parecía ser que esta reforma de no nepotismo y no reelección iba a pasar al Senado y iba a ser aprobada incluso por los votos de todos los grupos parlamentarios. ¿A qué me refiero? Que incluso el PRI, el PAN, el PRD ya no existe, PRI, PAN y Movimiento Ciudadano iba a votar a favor de esta reforma que podría tener un aspecto positivo para las y los mexicanos. Sin embargo, empezaron las modificaciones. Unas horas antes de que fuera modificada, el Partido Verde le anunció a los demás senadores que iba a presentar una reserva. Una reserva es básicamente una modificación.
en donde hacía que esta reforma, que era votada en 2025 y iba a empezar a ser muy importante en las elecciones de 2027, iba a entrar en vigor o se iba a aplicar hasta el año 2030. ¿Qué iba a permitir esta modificación? Que personajes como por ejemplo Salgado Macedonio o por ejemplo la senadora del Verde Ruth o también Saúl Monreal, que quiere competir por Zacatecas, efectivamente pudieran competir en las próximas elecciones, lo cual significa de alguna manera muy literal: hágase la justicia en esas personas. Yo voto porque no haya nepotismo, pero en esas personas, no en mí. Es decir, crear una división entre la ética de nosotros los legisladores, los funcionarios, y la ética que debe de seguir la demás gente. No tiene sentido de ninguna manera que las y los legisladores le impongan a la sociedad y a las demás personas una ley por la cual ellos no van a seguir. Es decir, que se haga la ley en otras personas y que a mí no me afecte. Sin duda esto muestra varias cosas, pero también muestra un problema muy grande. Y es que Claudia Sheinbaum hoy el reto político más grande lo tiene dentro del mismo Morena. Mientras López Obrador pudo tener otros entes de poder creándole problemas, hoy el problema más grande políticamente hablando ante la ausencia de una oposición lo tiene en la división que poco a poco está creciendo dentro de las tribus de Morena. Muy bien, bueno, pues ahí nos dejas un análisis interesante, ¿no? Algo a considerar. Gracias. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Muy bien, Tino, pues por lo pronto de esta manera llegamos al final de esta emisión. Lo invitamos a que el próximo lunes, por supuesto, nos siga aquí por redes sociales y le repito el número de WhatsApp 777-139-7696. Ahí podremos entrar en comunicación. Nos vemos el lunes próximo. Descansen, ustedes ya están informados.